equipo multidisciplinario que se tiene que dar cuando el trauma llega hacia una institución hospitalaria. El traumatismo cráneoencefálico y la lesión medular traumática, porque ahora el ATLS del 2025 los asocian en un solo capítulo, es lo único que se ve, pero yo soy la encargada de trauma cráneoencefálico, son las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Las caídas y los accidentes de tráfico son las principales causas. El 80% de los casos son leves y una proporción considerable de los pacientes que sobreviven a estos TEC sufren discapacidad temporal o discapacidad permanente. ¿Qué es un traumatismo cráneoencefálico? Puede ser definido como una alteración de la función del cerebro causada por una fuerza externa física. Aquí vemos que hay un golpe directo que viene de arriba hacia abajo. Aquí vemos que hay un golpe que va de la región frontal hacia en el sentido oblicuo, y aquí vemos lo que se da generalmente muchas veces cuando ocurren los accidentes de tránsito, cuando uno va sentado, ya sea de piloto, copiloto o de pasajero, donde hay un primer impacto hacia adelante y un impacto de rebote en la parte posterior. La lesión cerebral primaria ocurre durante el impacto con daño tisular, lo que puede provocar un cambio agudo en el nivel de conciencia de los pacientes. Casi el 90% de las muertes relacionadas con el trauma prehospitalario implican lesión cerebral. Aproximadamente el 75% de los pacientes con lesiones cerebrales que reciben atención médica pueden ser categorizados como lesiones leves, un 15% como moderado y un 10% como TEC grave. El objetivo principal del tratamiento para los pacientes con sospecha de lesión cerebral traumática es prevenir la lesión secundaria y el empeoramiento de la lesión primaria. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener la urgencia de hacer una evaluación en estos tipos de pacientes. El tiempo es crucial. Cuanto nosotros los atendemos de manera más rápida, en menor tiempo posible, pues podemos limitar las lesiones que puede tener el paciente o las secuelas que podrían tener, o en el peor de los casos, disminuir la mortalidad, o en el mejor de los casos, digamos, disminuir la mortalidad de estos pacientes. Los principios fundamentales del manejo del trauma cráneoencefálico son la prevención y tratamiento de la hipoxia. Esto es algo que nosotros debemos evitar, y también la hipotensión. Se deben seguir los principios del ATLS. Sabemos que para este nuevo año se ha agregado, antes del ABCDE, la hemorragia, que sería la X, que es lo que nosotros debemos manejar. La norma y la doctrina siempre ha sido paciente que pierde sangre, paciente que debe reponer, primero controlar el sangrado y segundo reponer ese sangrado. También es importante el manejo de la vía aérea, el manejo de la respiración y manejo de la circulación. Dentro del daño secundario, es decir, aquel que no se produce en el momento justo del golpe, se encuentra la hipoxia, como habíamos conversado, el aumento de la presión intracraneal, el edema cerebral y las herniaciones cerebrales que ya pondrían en riesgo la vida del paciente. Los hematomas intracraneales tardíos son también lesiones que nosotros debemos evaluar porque van a requerir muchas veces tratamientos quirúrgicos. Evitar el daño cerebral secundario mediante la instauración de medidas generales que eviten, entre otras, la hipotensión, la hipoxia, la hiperglicemia o la hipertermia. Vamos a ver, hay un cuadro que les voy a poner donde dicen todos los parámetros que nosotros debemos evaluar en un paciente con un TEC, un traumatismo cráneoencefálico. Asegurar una adecuada oxigenación y mantener la presión arterial en niveles adecuados que garanticen una buena perfusión cerebral. Después de administrar el XABCDE, los pacientes que están determinados por examen clínico que tengan trauma en la cabeza y requieran atención en un centro de trauma
deben ser transferidos sin demora. Eso es lo que va a ocurrir con ustedes. Ustedes están relativamente próximos a hacer el serum. Van a ir a diferentes lugares del país, algunos se quedarán en ciudades, otros irán a lugares más rurales, donde van a tener este tipo de evento. Debemos saber diferenciar qué es lo que puede estar ocurriendo con estos pacientes, cuáles son las medidas iniciales que nosotros debemos tener y cuándo transferir a estos pacientes. Sobrevivientes quedan a menudo con alteraciones neuropsicológicas que dan lugar a discapacidades que afectan tanto el trabajo como la actividad social y el entorno familiar. En cuanto a la anatomía, esto es cuero cabelludo, cráneo, que sería el hueso, y el cerebro. Aquí, como yo les había dicho, cuando nosotros nos golpeamos ante algo, hay un reflejo que va a haber una injuria, un daño a nivel frontal, como también una injuria a nivel occipital, por el efecto de rebote que se va a dar al ser el cráneo una bóveda casi cerrada, por lo tanto voy a tener dobles lugares de lesión. Aquí vemos en la anatomía que estamos la dura madre, el hueso, cuero cabelludo, hueso, dura madre, aracnoides, pía madre, y tenemos los diferentes lugares anatómicos o estructuras anatómicas donde es que se van a desarrollar estos hematomas causados por los traumatismos cráneoencefálicos. Cuando nosotros vemos el cerebro, tenemos diferentes áreas, el lóbulo frontal, parietal, occipital, y cada una de estas va a estar relacionada con alguna función. El lóbulo frontal, la función motora, ejecutiva, por eso que cuando nosotros hacemos el interrogatorio de estos pacientes, debemos saber qué es lo que está fallando en estos pacientes para poder trasladar dónde es que se está produciendo la lesión o la injuria. El lóbulo temporal, por ejemplo, estamos en la memoria, el lóbulo occipital es la visión, y así es como nosotros en nuestro examen físico vamos a determinar. En cuanto a la fisiología, el cráneo es una estructura rígida que contiene 3 componentes. El 80% está compuesto por el encéfalo, por el cerebro, el 12% por la sangre y el 8% por el líquido cefalorraquídeo. Para que funcione todo esto en armonía en cuanto a la fisiología del cerebro, existe una presión intracraneal, una doctrina de Monroe-Kane que vamos a evaluarlo y el flujo sanguíneo cerebral. Estos 3 elementos deben mantener una armonía, un equilibrio, una autorregulación que se da dentro de la normalidad, que se va a ver alterada cuando se da el traumatismo cráneoencefálico. La elevación de la presión intracraneal puede reducir la perfusión cerebral y causar o exacerbar la isquemia. Si ya tengo una lesión, disminuye la perfusión, voy a producir menor cantidad de flujo sanguíneo a nivel del tejido cerebral, pues va a producirse mayor daño. Por eso que una de las normas es evitar la hipoxia y la hipoperfusión. ¿Cuánto es lo normal de la presión intracraneal? Son 10 milímetros de mercurio. Ya cuando sube a 20 milímetros de mercurio podemos decir que es anormal y es una presión intracraneal severa por encima de los 40 milímetros. Aquí vamos a ver cómo nosotros vamos a determinar cuando se van desarrollando las diferentes lesiones. Esto es lo normal. Yo tengo mi masa cerebral, tengo el líquido cefalorraquídeo que habíamos dicho que es el 8% y el 12% el volumen sanguíneo. Todo esto se mantiene en un equilibrio. Cuando yo tengo la compensación del cerebro, cuando hay un aumento en la masa, comienza a aparecer un hematoma, yo tengo algo que está creciendo en el cerebro, inicialmente va a haber una compensación con una pérdida del líquido cefalorraquídeo, pero también una pérdida del volumen venoso. Pero si esta masa, si este hematoma se va haciendo más grande, pues ya comienza a elevarse la presión intracraneana y hay una descompensación porque tengo mayor masa a costa de la pérdida del líquido cefalorraquídeo y también del volumen venoso. Entonces, este equilibrio es lo que se va a ir dando dentro de la normalidad
y en el traumatismo cráneoencefálico. Esto podríamos decir que todavía hay un TEC leve que puede compensar normalmente el organismo, pero aquí ya es un TEC grave donde ya el organismo no lo puede compensar y el paciente necesitaría una intervención quirúrgica. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral, se expresa como un volumen sanguíneo por cada 100 gramos de tejido por minuto. Representa el 15% del gasto cardíaco total cuando estamos en reposo. Se mide mediante la presión de perfusión cerebral, la cual depende estrechamente de la presión arterial media y la presión intracraneal. Entonces, la presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Lo normal, los rangos deberían manejarse entre 60 a 80 milímetros de mercurio. También existe una autorregulación del flujo cerebral que se va a dar. Entonces, nuestro organismo llega a compensar hasta cierto punto cuando son TEC leves. Cuando comienza a haber un aumento de la presión intracraneal, que es lo que vamos a ver, que es lo que yo les estaba diciendo, hay unos mecanismos de autorregulación o de compensación cuando estos comienzan a elevarse porque hay una disminución de la presión de perfusión en la sangre, existe un mayor riesgo de herniación. Eso ya es una mayor riesgo de que el paciente fallezca, por lo tanto, el paciente tendría que entrar a sala de operaciones mínimo, hacer una descompresión craneana, una craneotomía descompresiva para poder evitar. Muchas veces estos accidentes nos llevan a un aumento de la presión intracraniana que cuando ingresan a sala de manera oportuna y rápida, los pacientes se recuperan y pueden incluso quedar sin secuelas neurológicas. El aumento sostenido de la presión intracraniana causa una disminución de la perfusión cerebral y una mala evolución. La hipotensión y la baja saturación de oxígeno afecta de forma negativa la evolución de estas lesiones. Aquí vemos que el aumento de estos hematomas me puede llevar a la herniación. Y el problema es que el paciente se nos enclava y puede quedar, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, digamos, de todo esto, un paciente con una secuela neurológica severa o el paciente fallezca. La clasificación de las lesiones de estos traumatismos va a estar dado por la escala de coma de Glasgow. Hablamos de un TEC leve cuando el paciente se encuentra en un Glasgow de 13 a 15, de un TEC moderado cuando el Glasgow es de 9 a 12 o de un TEC severo cuando va de 3 a 8. Estos TEC también pueden ser según la morfología, las fracturas de cráneo de la bóveda, si es deprimida o no deprimida, si es abierta o cerrada, o si están dados a nivel de la base, con o sin salida de líquido cefalorraquídeo o con o sin parálisis de los nervios craneales. Según la morfología, aquí vemos una fractura lineal, no desplazada. En cambio, aquí vemos una fractura de cráneo con hundimiento y estamos viendo un hematoma. Las lesiones intracraneales focales son el hematoma epidural, el hematoma subdural y intracerebral. Las lesiones difusas, podemos decir la concusión, las contusiones múltiples, la lesión hipóxica isquémica y el daño axonal. Aquí vamos a ver una anatomía normal. Aquí ya vemos la presencia de un hematoma extradural, de un hematoma subdural y aquí vemos diferentes lesiones intracerebrales. Igual, para poder ver hematoma epidural, hematoma subdural, aquí está la división de la dura madre, que es lo que vemos. Esta dura madre, entre el cráneo y la dura madre, es el hematoma epidural. El hematoma subdural está por debajo de la dura madre y el cerebro. El hematoma intraparenquimal, las hemorragias sucaranoideas, que son ya lesiones que se van a dar
en diferentes niveles. Cuando hablamos del hematoma epidural, es una acumulación de sangre entre la tabla interna del cráneo y la capa parietal de la dura madre, como yo les estaba diciendo. Tiene una forma biconvexa generalmente, usualmente está asociado a una fractura del cráneo a nivel temporal parietal y la lesión de la arteria meningia media es la que me va a dar la presencia de estos hematomas. Entonces, hematoma epidural va en relación con la lesión de la arteria meningia media. ¿Qué me puede producir? Una pérdida leve de la conciencia, seguida de un retorno de la conciencia, un intervalo lúcido y posteriormente una caída de nuevamente de la conciencia. Por eso que los pacientes, como vamos a ver, cuando tienen traumatismo, llegan lúcidos, responden al interrogatorio, nosotros no podemos darles de alta inmediatamente. Esos pacientes deben quedar en observación por lo menos 2 horas para ver cómo es su comportamiento y de acuerdo a eso solicitar los exámenes auxiliares. El hematoma subdural, los hematomas subdurales se producen entre la dura madre y la aracnoides, lo que resulta en una forma de media luna en la tomografía computarizada. Representa el 30% de los casos de los TEC grave debido a un desgarramiento de venas. En el primer caso, el hematoma epidural es la arteria meningia media. En el hematoma subdural generalmente son venas las que se desgarran. La lesión parenquimal concomitante por la presencia del hematoma puede ser un hematoma agudo, puede ser un hematoma crónico. Generalmente el crónico se presenta en las personas de mayor edad porque estos tienen alguna atrofia cerebral donde les permite poder crecer estos hematomas. Pero también un hematoma subdural tiene mayor riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son las diferencias entre un hematoma epidural y subdural? Aquí tenemos el seno sagital superior. El hematoma epidural se expande rápidamente con sangre arterial, causado generalmente por una fractura de cráneo. La arteria meningia media es la que está involucrada. En cambio, en el hematoma subdural se expande lentamente con sangre venosa. La dura madre en contacto con el cráneo, aquí lo estamos viendo, está por debajo de la dura madre. La corteza cerebral es lo que estamos viendo. Entonces, el hematoma epidural es sangre arterial, el hematoma subdural es de sangre venosa. Los hematomas intracraneales o contusión ocurren aproximadamente en el 20% y el 30% de los pacientes con lesiones cerebrales graves. Las lesiones de golpe y contragolpe, que era lo que habíamos visto cuando uno va de pasajero en un auto y golpeamos la región frontal primero, la región posterior, porque generalmente se da un frenazo, que es lo que nos va a llevar inicialmente hacia adelante y de rebote se va el contragolpe en la parte posterior. Tanto el lóbulo frontal como el temporal son los que van a estar comprometidos. La mayoría de los pacientes son conscientes y no van a cirugía porque son lesiones intracraneales que no tienen tanta mortalidad. Las lesiones cerebrales difusas son como por ejemplo la lesión axonal difusa que se van a ver tomográficamente normal en entre el 50 a 80% de los casos, pero entre un 20 y 50% son hemorragias petequiales y lesiones focales entre un 10 a 20%. Son muy raros estos casos lo que vamos a ver. Cuando hablamos de un trauma cráneoencefálico leve, para eso nosotros tenemos que hacer evaluaciones inicialmente cuando vamos a evaluar al paciente y nuestros criterios, como lo vamos a ver más adelante, es 1, aplicar la escala de Glasgow. 2, ver la reacción de las pupilas, que es lo que nos va a permitir, y si es que el paciente tiene alguna focalización. Hablamos de trauma cráneoencefálico leve cuando tenemos una escala de Glasgow entre 13 a 15, cuando la historia dice que hay una pérdida de la conciencia, cuando no hay lesiones sistémicas, al examen neurológico está normal, las imágenes según estén indicadas
Hay pacientes que muchas veces no necesitamos tomar imágenes, pero al trabajar yo en un hospital como el Revaliati, todo paciente que llega con trauma en la región de la cabeza es paciente que debemos hacerle una tomografía. Solicitar niveles de sangre, de alcohol, drogas altas con indicaciones en el 95 o 98% de los casos. Pero estos pacientes, como yo les vuelvo a decir, son pacientes que por lo menos debemos dejarlos 2 horas en observación para hacer una reevaluación y de acuerdo, si mantienen el Glasgow en 15 o 13, si el paciente no tiene ninguna alteración neurológica, si su examen neurológico es normal, si no hay ninguna otra indicación o signos de alarma que me digan de que el paciente está empeorando, pues le puedo dar de alta al paciente explicándole cuáles son los signos de alarma, como los vómitos explosivos y la cefalea intensa. Entonces, la mayoría de los pacientes van a casa, sí, pero mi consejo es dejarlos 2 horas para poder controlarlos, observarlos, hacerle una reevaluación y si el paciente está en buenas condiciones, lo envío a casa. Cuando hablamos de un trauma cráneoencefálico moderado, cuando ya tengo un Glasgow entre 9 y 12. O sea, ya es un paciente que ya tiene alguna alteración. La evaluación neurológica la tengo que realizar nuevamente. Ya tiene indicación de una tomografía. Este paciente se debe hospitalizar y la mayoría de estos pacientes van a requerir la evaluación por el neurocirujano. Si yo estoy en un lugar apartado, rural, haciendo mi serum y no tengo neurocirujano, pues ahora existen las teleconsultas donde podemos tener el contacto con un neurocirujano y le expongo el caso. Le digo, doctor, mi paciente tiene un Glasgow de 9, mi paciente tiene vómitos explosivos, mi paciente tiene cefalea, no tengo, tengo alguna alteración motora en este paciente, no tengo tomógrafo donde estoy, pues ya tengo la indicación de poder derivar al paciente a una instancia superior donde le puedan dar tratamiento. Debo repetir los exámenes neurológicos de manera más frecuente. Si tengo la posibilidad de una tomografía, la debo repetir también para poder evaluar y si hay un deterioro, la manejo de una lesión severa. Muchas veces estos pacientes tienen que entrar a sala de operaciones por un neurocirujano. Cuando hablamos de un paciente con un trauma cráneoencefálico severo, ya es cuando tenemos un Glasgow menos de 8, eh, menos de 9, de 8 a 3. Y si el paciente ya tiene un Glasgow de 8, es un paciente que ya tiene indicación de intubación. Entonces, paciente con Glasgow 8 ya tiene indicación de intubación, por lo tanto ya va a ser conectado a una máquina de ventilación mecánica que por el manejo debería ser un paciente que esté en UCI. La intubación para proteger la vía aérea, neurológico, hay que hacer el examen neurológico antes de la intubación, reevaluar frecuentemente e identificar las lesiones asociadas. ¿Cuándo consultar con el neurocirujano? Como yo les había dicho, consulta a un paciente con lesión cerebral traumática dando la siguiente información: la edad del paciente, mecanismo y momento de la lesión, cómo es que se produjo, el estado respiratorio y cardiovascular del paciente, particularmente la presión sanguínea y la saturación de oxígeno, porque habíamos visto que lo que tenemos que evitar es la hipoxia y la hipoperfusión. Los resultados del examen neurológico, incluyendo la puntuación de Glasgow, en particular en la respuesta motora, el tamaño de las pupilas, la reacción de la luz, si es que hay la presencia de algún déficit neurológico focal o la ausencia, presencia de sospecha de un estado neuromuscular anormal,
presencia o tipo de lesiones asociadas. No nos olvidemos que si bien el paciente llega o lo estamos atendiendo por un traumatismo cráneoencefálico, pues puede venir un paciente con lesiones politraumatizado, con lesiones a diferentes niveles, donde tenemos que tener un mayor manejo de los pacientes. Algo importante que debemos tener de conocimiento cuando se hace la historia clínica es el uso de los anticoagulantes en los pacientes, porque eso me va a decir que yo tengo que corregir también eso, perfil de coagulación, esas alteraciones, porque si no, va a seguir sangrando el paciente y va a aumentar el hematoma. Cuando yo indico una tomografía, y generalmente las tomografías son sin contraste. Cuando tengo un paciente con una escala de Glasgow menor de 15 a las 2 horas después de haber eh, ocurrido el accidente, o cuando evalúo al paciente y tiene un Glasgow de 12. Ya esas son las indicaciones para poder solicitar una tomografía. Cuando el paciente tiene déficit neurológico, cuando hay una fractura expuesta de cráneo, cuando los signos de fractura, cuando presenta signos de fractura de base de cráneo, como son los ojos de mapache, la otorragia, el hematoma que se presenta a nivel retroauricular o la equimosis, o la otolicorrea o la rinolicorrea. Entonces, esos signos de fracturas de base de cráneo a mí me son ya indicativos que tengo que solicitar una tomografía en este paciente. Cuando hay más de dos episodios de vómitos, las edades extremas, tanto en los pediátricos como en las personas de la tercera edad, tienen indicación de tomografía, la amnesia retrógrada y las cefaleas intensas. Estas son las indicaciones o los síntomas y signos que voy a encontrar en el paciente para poder solicitar una tomografía. Esto es tomado de la TLS del 2025, donde veo que tengo en personas mayores de 16 años con pérdida de conciencia o amnesia postraumática. Considerar sin una tomografía sin esto. Entonces, en mayores de 16 años, cuando la edad mayor de 60 años, eh, y aquí considere la tomografía si no tienen estas pérdida de conciencia ni amnesia retrógrada, cuando el paciente tiene más de 65 años. Paciente mayor de 65 años con pérdida de conciencia, la evidencia física del trauma por encima de la clavícula, o sea, si tengo alguna lesión, me obliga a indicar la tomografía. En cambio, pacientes, la tomografía sin pérdida de conciencia, cuando ya tiene una coagulopatía o es un paciente anticoagulado, tengo que solicitar también la tomografía. La coagulopatía, también en pacientes que tienen pérdida de conciencia, y el déficit neurológico focal cuando el paciente no tiene esta pérdida de conciencia. Cuando hay dolor de cabeza severo, vómitos en ambos casos, intoxicación por drogas o alcohol, signos de fractura de base del cráneo, el déficit de memoria a corto plazo, la convulsión postraumática y el déficit neurológico focal. Estas son mis indicaciones de tomografía en mayores de 16 años con pérdida de la conciencia o amnesia postraumática. En los que no tienen estas lesiones, pues mayores de 65 años, déficit neurológico focal, vómitos, dolor de cabeza, los signos de fractura, la expulsión de un vehículo de motor. Por eso es importante preguntar cómo fue el accidente, en dónde se dio y en qué condiciones, cuando el peatón fue atropellado o cuando es una caída de más de 5 escaleras o una caída de más de 1 metro. La tomografía nos va a servir para poder valorar diferentes tipos de lesiones. Generalmente son tomografías sin contraste la que se solicitan, y aquí vemos un hematoma subdural, eh, perdón, epidural, donde habíamos dicho que tiene una forma biconvexa.
Este es un hematoma subdural. Estas son las lesiones intraparenquimales, que es lo que nos va a decir la tomografía, y de acuerdo a eso es que vamos a ver. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo hay una leve, aquí se ha borrado el ventrículo, y también vemos que hay una desviación de la línea media. Ya estas características me están diciendo que es un paciente que tiene que entrar a sala de operaciones. Entonces, hay criterios que me van a decir si es que el paciente tiene que entrar o no va a entrar a sala de operaciones. Aquí estamos viendo también el desplazamiento de la línea media, que ya sería un criterio para que el paciente tenga que entrar a sala de operaciones y ser manejado por un neurocirujano. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, como hemos visto, ahora se ha agregado el X, A, B, C, D, E. Tenemos que controlar primero si es que hay sangrado evidente, y si es que hay sangrado, pues tenemos que reponer ese sangrado. Y la primera opción debería ser con sangre. Yo repongo, paciente sale sangre, repongo con sangre. Minimizar la lesión cerebral secundaria, administrar oxígeno, debemos evitar la hipoxia, mantener una ventilación adecuada y mantener la presión arterial sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio. También debemos evitar la hipoperfusión. ¿Cómo debemos manejar a estos pacientes en el traumatismo cráneoencefálico? Los parámetros clínicos: presión arterial sistólica debe ser el valor óptimo por encima de 100 milímetros de mercurio. La presión arterial media, la PAM, por encima de los 80 milímetros de mercurio. Mantener al paciente en una temperatura entre 36 a 38 grados y una saturación de más del 94%. Entonces, eso es lo que yo debo tratar de llevar. La glucosa, los parámetros de laboratorio entre 100 a 180, la hemoglobina que sea mayor de 7, el INR menor de 1.4. Esos son, por eso que es importante saber si es que el paciente toma anticoagulantes o es un paciente anticoagulado, porque si yo controlo esa anticoagulación, voy a disminuir el riesgo de sangrado de estos pacientes. ¿Cómo lo controlamos? Con el ácido tranexaminónico, que generalmente es lo que se les aplica a estos pacientes. El sodio entre 35 y 45, la osmolaridad sérica menor de 320, la presión de CO2 entre 35 y 45, esos son los niveles ideales que debemos tener nosotros. La presión de oxígeno, arterial de oxígeno entre 80 a 100, el pH entre 7.35 a 7.45, las plaquetas mayor de 75.000, la presión de perfusión cerebral entre 60 a 70 milímetros de mercurio, la presión intracraneal menos de 22, habíamos dicho que lo ideal, la presión normal es de 10, lo ideal es mantenerlo menos de 22 milímetros de mercurio. ¿Cómo es el tratamiento? El examen neurológico va a ser dirigido, como habíamos dicho, primero por la escala de Glasgow, las pupilas, la reacción de las pupilas en las que me van también tengo que valorar, y los signos de lateralización o de focalización. Lo ideal de estos pacientes es una evaluación pronta por el neurocirujano. El tratamiento médico, una ventilación controlada, habíamos dicho que se debe mantener la saturación por encima de 94. El objetivo es mantener la presión arterial de CO2 entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Los líquidos intravenosos, de preferencia hemoderivados, o sea, sangre. Eso es lo que deberíamos utilizar. Mantener una normovolemia, los líquidos isotónicos o la solución salina normal es lo que yo debería utilizar. Y siempre una evaluación por el neurocirujano. Si yo tengo un paciente con un Glasgow de menos de 12, con un paciente que tiene las pupilas, no tengo tanta reacción,
pues tengo que derivar a este paciente a un centro de mayor complejidad para que pueda ser evaluado por un neurocirujano. ¿Cuándo comienzo a utilizar el manitol? Si hay signos de herniación, ahí sí voy a comenzar a utilizarlo para evitar que los pacientes con hipovolemia. Se coloca también una sonda Foley. La dosis inicial es de 1 gramo por kilo de peso en un bolo. Las soluciones hipertónicas no se deberían utilizar. Los anticonvulsivantes en algunos casos. Está controversial el uso de la sedación en estos pacientes o de los paralíticos. Tratamiento quirúrgico, si es que hay una herida de cuero cabelludo, pues no hay mayor lesión de una fractura deprimida de cráneo, pues solamente se hace la sutura del cuero cabelludo. Si tengo un trauma penetrante, tengo que evaluar si es que se va a formar un hematoma, generalmente un hematoma epidural. Si este hematoma epidural tiene criterios de entrar a sala de operaciones, como les dije, línea media me la está desplazando y es un criterio de entrar a sala por la lesión intracraneal que me va a hacer el efecto de masa y va a corresponder una craneotomía. Pero si yo veo que tiene una lesión, un trauma, con una fractura hundida, desplazada, que no me está ocasionando un mayor hematoma, puedo mantener una conducta expectante, hospitalizo al paciente y hago revaluaciones tomográficas para poder determinar si es que este hematoma está aumentando su masa, que me llevaría a una sala de operaciones, o se mantiene del mismo tamaño, obviamente sin déficit neurológico, que el paciente puedo hacer una observación, pero en paciente hospitalizado. ¿Cuándo ocurre la muerte cerebral? Es un diagnóstico de muerte cerebral, implica que no hay ninguna posibilidad de recuperación de la función cerebral. La escala de Glasgow es una puntuación que da en 3. Las pupilas no hay reacción, son pupilas no reactivas, ausencia de reflejos del tronco cerebral, por ejemplo, el óculo cefálico, la córnea o los ojos de muñeca y el paciente no tiene reflejo nauseoso. Sin el esfuerzo respiratorio espontáneo en las pruebas formales de apnea, la ausencia de factores de confusión tales como alcohol o intoxicación por drogas o hipotermia. Entonces, cuando no tengo todo esto, yo puedo declarar a un paciente con muerte cerebral. ¿Qué exámenes auxiliares generalmente se pueden realizar? La electroencefalografía, no hay actividad en alta ganancia. Y lo que ahora se hace más que la angiografía cerebral es estudios de ecografía. Mediante las ecografías o la ecodoppler pueden determinar que no hay actividad cerebral y se puede declarar al paciente con una muerte cerebral. Cuando ocurre esto, se tiene que notificar a las agencias de donación de órganos para ver si es que el paciente o la familia autorizaron si es que pueden donar estos órganos. Entonces, el traumatismo cráneoencefálico puede ser leve, que yo puedo mantener en observación a este paciente, lo puedo 2 horas, como les vuelvo a decir, si el Glasgow cae por debajo de 13, la escala de Glasgow, es un paciente que ya tiene una indicación de tomografía y no lo puedo mandar a su casa. Pero si el paciente llega por un traumatismo leve, donde lo evalúo, tiene un Glasgow de 13, lo evalúo después de 2 horas y sigue teniendo un Glasgow de 13 sin mayor alteración, es un paciente que lo puedo mandar a casa con signos de alarma, vómitos explosivos, cefaleas intensas. Entonces son pacientes que podrían regresar al hospital en el transcurso de las horas. Si yo tengo un paciente con un traumatismo cerebral moderado, y es un paciente que debo dejar hospitalizado por lo menos en observación, solicitarle su tomografía y de acuerdo a la tomografía, si es que cumple criterios para entrar a sala, y como les vuelvo a decir, uno de los criterios es si la masa del hematoma me está desviando la línea media,
ese es un paciente que tiene indicación quirúrgica. Y si tenemos un paciente con un trauma cerebral severo, es un paciente que ya tiene una escala de Glasgow de 8 a menos, es un paciente que tiene que estar intubado, es un paciente que tiene que recibir, que estar en manejo en una máquina de ventilación mecánica, y tenemos que ver todo el contorno, y muchas veces estos pacientes ingresan a sala de operaciones. Pacientes que sufren traumatismo, tenemos que evaluar si es que son pacientes anticoagulados o a lo mejor son pacientes cirróticos, porque tienen alteraciones en su perfil de coagulación y pueden continuar con el sangrado. Por eso que son pacientes que, si tienen esta condición, debería dejarlos también hospitalizados, a pesar de que sea un paciente con un traumatismo leve, porque se me puede complicar en el transcurso de las horas. Muy bien, doctores. Eso sería todo con ustedes. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ok, Muchas yo con la gracias, delega. doctora. Disculpe. Muchas gracias, doctora. Creo que mis Ah, compañeros no tienen alguna pregunta. ok, yo le mando la delegada a la clase y para que la puedan compartir. Gracias.